Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Eva Moreno Soria, su servidora. Soy estudiante de la Universidad UNADM. Mi número de matrícula es E1720 12692. La especialidad que tomé en la universidad es Derecho Penal. El tema de mi proyecto de investigación es la extinción del conflicto con la efectividad de las MAC, en donde la justicia juega el rol en la construcción de la cultura de paz. En mi planteamiento del problema, los MAC están estrechamente relacionados con los acuerdos reparatorios y totalmente regulados con el Código Nacional de Procedimientos Penales. También se define como un procedimiento autocompositivo, diferente al jurisdiccional. Podemos decir que las partes están involucradas en una controversia y solicitan de una manera voluntaria a un facilitador para llegar a una solución del conflicto. Mi planteamiento del problema parte de la necesidad de una participación más activa de la población para encontrar una solución y relacionarse entre sí, donde debe de haber respeto hacia el otro. Debe de haber una comunicación y una negociación para el desarrollo colectivo. La pregunta de mi planteamiento del problema es: ¿será que en la unidad de mediación sí se está extinguiendo el conflicto con la efectividad de la construcción de cultura de paz para el usuario? Bueno, debemos justificar que las MAC, su resolución efectiva es crucial para construir esa cultura de paz para cualquier sociedad. Son herramientas importantes, las MAC son herramientas importantes para poder extinguir ese conflicto, ya que nos permite que en el conflicto llegar a acuerdos mutuos. En mi objetivo general es evaluar y analizar si realmente se está extinguiendo en las unidades de mediación el conflicto a través del usuario. Y la aplicación, identificar la aplicación correcta, que los principios y las herramientas sean correctamente aplicados para la extinción del conflicto. Comprobar la calidad que se está dando del servicio al usuario. Por otra parte, ¿esto a qué nos lleva? Si es realmente si la extinción del conflicto con efectividad de las MAC, se debe de fomentar esa cultura de paz. Y hipotéticamente podemos decir que tiene sus beneficios. ¿Por qué? En primera, para descongestionar los penales y
y aparte conciliar los asuntos del Estado. También los MAC son procedimientos diferentes a los jurisdiccionales. Ya lo había comentado la vez pasada. Anteriormente, en el antiguo sistema, se veía una persona culpable y la consecuencia era la cárcel. Ahora existen los métodos alternativos para que se llegue a los acuerdos reparatorios. La ley dice que se puede otorgar el perdón de la víctima a la persona que le hizo daño y repare ese daño. En las unidades de mediación cuenta con un personal y cuenta también con el presupuesto adecuado para poder extinguir ese conflicto. En las unidades de mediación me di cuenta que se llevan expedientes que son abiertos, que son concluidos, y unos que están en seguimiento. En las unidades de mediación se pueden mediar ciertos delitos, no todos. Los delitos deben de ser menores, como robo, como fraude, como daños a la propiedad. Hicimos un análisis en la unidad de mediación, hicimos encuestas con el usuario para ver y llegar a una conclusión de cómo se está reparando ese daño, cómo se está haciendo la extinción del conflicto y si es una mediación exitosa en cuestión a la atención al usuario y que se extinga ese conflicto. En un pequeño concepto de las unidades de mediación, son herramientas importantes que se utilizan para extinguir el conflicto. Estos también tienen características. Sus características son: para que una MAC exista, debe de existir un conflicto. Los MAC evitan que las partes lleguen a un juicio. Los MAC tienen 7 principios. ¿Cuáles son esos principios? La confidencialidad, la voluntariedad, la flexibilidad, la equitatividad, deben de ser flexibles y etcétera. Por otra parte, las unidades de mediación cuentan con personal capacitado. Los intervinientes de las unidades es el órgano a donde podemos ir a mediar. Está el responsable de la unidad, el facilitador, el auxiliar, el orientador y, claro, por supuesto, que el requerido y el solicitante, que es el que empieza ese proceso de resolver el conflicto. También tiene una metodología. ¿Cuál es la metodología que lleva? Utilizan herramientas, utilizan métodos. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues bueno,
se lleva son métodos cuantitativos y cualitativos. Los modos que se utilizan es el modo Harvard, el circulatorio y el narrativo. Por otra parte, también se rige por un marco legal que tiene como instrumentos federales y nacionales. Tenemos la Constitución de la Constitución Política, la Ley Nacional de Mecanismos, el Código Penal de Procedimientos Penales y la Ley de Víctimas. En la unidad de mediación, cuando llega el usuario, se utilizan ciertos formatos. Estos sirven para empezar un registro, que es el formato de datos personales, un croquis donde se llena para hacer, para que nos dé esa información de invitar al requerido y empezar a hacer el registro. Algunas registros son personales y otras son derivadas del Ministerio Público. En cuanto a cuando se empieza el registro, empieza uno a hacer las invitaciones y se hace una primera sesión. Y se empieza el procedimiento para extinguir ese conflicto. Tenemos un enfoque de la justicia. El enfoque es las necesidades y los roles que juega esta justicia. La necesidad tenemos la víctima, hay que evaluar el delito que se está viendo. También existen unos círculos círculos reparatorios. Sirven como comunicación para llegar a una solución pacífica y sirve para la prevención de incidencias del delito. Para esto, pues en conclusión, las MAC son una figura novedosa en el sistema penitenciario. También las MAC alivian la carga de trabajo para el sistema. Sabemos que son un conjunto de herramientas propias que sirven para extinguir el conflicto. También se utilizan las técnicas para extinguir ese conflicto. El personal cuenta con una capacitación y una certificación, y también cuenta con una visión del conflicto para que se convierta en un buen constructor de fomentar esa cultura de paz. Mediante los procedimientos se fomenta la paz. Se empiezan a establecer nuevas bases en un buen desempeño de las unidades. Todavía falta recorrer mucho, pero seguimos en esa construcción de esa paz.
Esperemos que se aplique esa buena justicia en México para los mexicanos. Yo agradezco a la universidad por esta oportunidad de terminar una carrera y a mi maestra, la maestra Leonor Dávila, por ser mi guía en este proyecto. Muchas gracias.